Hola a todos, bienvenidos a Shanti Irene. Para los que no me conocéis, yo soy Irene. ¿Ya llegó la Navidad? ¿O casi? Hoy quiero enseñaros cómo hacer adornos de Navidad de origami. Papiroflexia, con papel. Además, les voy a dar un toque boho y os enseñaré alguna idea para decorar con ellos. ¿Me acompañáis? Si os habéis fijado, este año casi todas las marcas tienen unas bolas de papel hechas con diseño de nido de abeja. Las podéis ver en Westwing, en Zara Home, H&M, la tienda Casa. Algunas llegan a costar hasta 23 euros 4 piezas. Aquí vamos a hacerlas gratis. Quedaros hasta el final del vídeo para ver mi toque boho e ideas de decoración. Yo misma diseñé a mano alzada los adornos que vais a ver en este vídeo. He creado para vosotros un archivo con las plantillas que podéis descargaros gratuitamente. Lo encontraréis debajo del vídeo en la cajita de descripción. Así que si no queréis dibujarlas, podéis imprimirlas. Una vez que tenemos el diseño en el papel, lo más cómodo es ir doblando el folio hacia la derecha y luego de arriba a abajo para poder recortar un montón de figuras al mismo tiempo. Ahora recortamos estas figuras por la mitad. Nos ha quedado esta especie de gajitos. Tomamos uno y lo usamos como plantilla para dibujarlo en un folio. Ahora hago 3 marcas. Las de los extremos las denomino A y otra en el medio del diseño será B. Aquí tenemos todo lo que necesitaremos para hacer nuestra bola de nido de abeja. Los gajos, la plantilla y pegamento de barra. Coloco el primer gajo encima de la plantilla dibujada en el folio. Y a partir de aquí el proceso será tan simple como empezar marcando una línea con pegamento en la letra A. Es decir, pegamos en ambos extremos y colocamos el siguiente papel. Ahora toca hacer una línea de pegamento en el centro, la letra B, y colocamos otro gajo. Luego repetimos A, después B y así sucesivamente hasta terminar todos los gajos. Una vez terminado, lo desplegamos y solo queda pegar ambos extremos para formar nuestra bola. Si en un extremo empezaste con la letra A, debería terminar con la letra B. Si no coincide, añade otro gajo. Pero antes de cerrarla, podemos colocarle un lazo. Yo pondré esta cuerda de yute. Con un pincel le doy cola blanca por toda esa parte para que al cerrar quede todo bien sellado con la cuerda. La siguiente bola quiero hacerla de color. Podríamos usar folios de colores o cualquier papel que lleve un dibujo para hacer adornos muy originales. Yo la quiero simplemente verde y ya sabéis que me gusta aprovechar el material que ya tengo en casa, así que voy a colorear un folio con pintura acrílica. Los colores que yo tengo en casa son súper básicos. Mi verde es muy brillante y yo quiero conseguir un verde salvia. Lo mezclaré primero con blanco, luego añadiré negro para dejarlo mate. Va quedando así. Como lo quiero más claro, pongo más blanco hasta conseguir el tono deseado. Pintaré el folio por las dos caras. Como veis, este diseño es un poquito más redondo que el anterior. Lo marco encima del folio y al igual que hice antes, doblo la hoja todo lo posible dejando el diseño visible para poder recortarlo todo de una vez.
El proceso es el mismo. A esta bola le voy a aplicar un poco de brillantina por los bordes. Tan fácil como ir aplicando cola blanca con un pincel e ir rebozándola en la purpurina. El siguiente diseño tiene forma de diamante. Ya tengo la plantilla recortada y vamos a hacer el proceso igual que antes, solo que ahora solo hay dos líneas, una de A y una de B. Así que es súper sencillo, ponemos pegamento en la línea A y un papelito, luego en la B y otro papelito y así vamos alternando. Si os fijáis, aquí no recorté las figuras por la mitad, sino que mismamente dobladas las fui colocando, pero es exactamente lo mismo. Como siempre, antes de cerrarla, coloco mi cinta de yute. Aquí la dejé más larga por abajo porque luego le pondré unos adornos, pero lo veremos más adelante. Las siguientes figuras son incluso más sencillitas. Vamos a empezar viendo el ángel. A la hora de recortarlo, lo doblo a la mitad para que queden las dos partes iguales. Y vamos a recortar un montón de figuras iguales tal como hicimos anteriormente. Vamos a ir montando el angelito pegando las piezas una junto a la otra. Ya está el angelito casi terminado, pero le faltan las alas. Voy a diseñarlas. He recortado dos iguales y ahora, doblando un poco la hoja, haré unos pequeños cortes por el centro. Y así han quedado. Voy a colocárselas utilizando un poquito de cola blanca.
El siguiente adorno es un pino y este lleva el mismo proceso que el angelito. Recordad que tenéis las plantillas de todas estas figuras en la cajita de descripción y además también añadí el diseño para una bola redonda. El último adorno que haré será completamente diferente y además es el más sencillo y rápido de hacer. He trazado en un DIN A4 unas tiras largas de 5 centímetros de ancho. Luego las decoraré pintándolas con unos lunarcitos. Me ayudaré con esta herramienta, pero puede servir también un bolígrafo. Si tenéis algunas cintas decorativas chulas podéis usarlas y ahorraros este paso. Simplemente recortamos las tiras y vamos pegándolas en diferentes sentidos formando una bola. Pegaré algunos abalorios y la cuerda de yute directamente con silicona caliente. He colocado otra cinta dentro para que sujete un poco la parte de arriba con la de abajo y no se deforme la bola. Voy a empezar colocando algunos abalorios de madera a mis figuritas de origami. Haré con ellas un colgador utilizando la rama de un árbol. Este colgador queda muy bonito delante de una ventana, pero me gusta incluso más cómo queda en contraste con la pared gris. ¿Qué os ha parecido la idea? ¿Os apuntáis a una Navidad de origami? Si queréis ver más diseños de origami para Navidad y otras ideas decorativas, no os perdáis la segunda parte.
Recordad darle like al vídeo si os ha gustado y compartirlo.